Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es espionaje cibernético y nuestro hashtag numeral Mundo Chuzado. Bienvenidos. La NSA entró en los servidores de Google y Yahoo sin su consentimiento. Barack Obama ha dejado la puerta abierta a la reforma del espionaje masivo a través de Internet en 2014. Nuevo escándalo de chuzadas en Colombia. Revista Semana abrió la polémica. Trataremos de entender el escándalo de las chuzadas en clave internacional. Y para eso estamos en los jardines de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la universidad que además nos presta el apoyo investigativo a este programa, con tres expertos. Jairo Libreros, que nos ha acompañado anteriormente, experto en seguridad, profesor del externado, analista político. Luis Páez, experto en seguridad informática. Y Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional y experto también en seguridad. Bueno, bienvenidos a todos. Les propongo a los televidentes que nos manden sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @INTL, y trataremos de responderlas desde aquí. Les propongo que miremos ahora lo que sucedió con Snowden en Estados Unidos. Recapitulemos. El escándalo de espionaje de la NSA, conocido como el caso Edward Snowden, ha puesto sobre la mesa la polémica del ciberespionaje como estrategia de seguridad y defensa en Estados Unidos. Según las revelaciones del exagente de la CIA, el gobierno de Obama espió a millones de ciudadanos de forma masiva e indiscriminada e incluso interceptó las comunicaciones de algunos líderes mundiales, como la canciller alemana Angela Merkel y la presidenta Dilma Rousseff de Brasil. Yo sentado en mi escritorio, por cierto, tenía las autorizaciones para acceder a las comunicaciones de cualquiera, desde usted o su contador hasta el juez federal y hasta el presidente si yo tuviese el correo electrónico personal. El escándalo de chuzadas e interceptaciones telefónicas ilegales, que no es ajeno a Colombia, tensó las relaciones entre países aliados y causó un gran revuelo internacional. El senador demócrata Mark Udall, que pertenece al Comité de Inteligencia de la Cámara Alta de los Estados Unidos, indicó en un comunicado: este tipo de vigilancia a gran escala debe preocuparnos a todos. Esta es la clase de extralimitación del gobierno que creo que los estadounidenses encontrarán escandalosa. Las denuncias contra la NSA comenzaron el pasado 6 de junio, cuando el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, filtró información al diario británico The Guardian, que demostraba cómo, a través de una orden judicial secreta, la Agencia Nacional de Seguridad americana tenía acceso a registros telefónicos y de Internet de millones de usuarios de la operadora de telefonía Verizon. Aunque la Casa Blanca defendió en su momento la necesidad de registrar las llamadas telefónicas de los ciudadanos de Estados Unidos por considerarlo una herramienta crítica para combatir al terrorismo, los diarios The Washington Post y The Guardian revelaron dos programas de espionaje secretos. Uno, que registra datos de llamadas en Estados Unidos, y otro, que permite a la inteligencia estadounidense acceder a servidores de las principales compañías de Internet para buscar conexiones con el terrorismo internacional. La información apunta a que la NSA y el FBI recababan datos directamente de los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple. La sospecha de una poderosa maquinaria de espionaje que podía monitorear cualquier movimiento de los ciudadanos americanos o extranjeros quedó en evidencia. El periódico The Guardian señaló directamente al gobierno de Barack Obama como responsable del espionaje masivo e indiscriminado a los ciudadanos, independientemente de si eran o no sospechosos de algún delito o susceptibles de ser investigados. Fue la primera vez que se develó que la administración Obama ha continuado aplicando los métodos de espionaje doméstico que Bush
impulsó tras los atentados del 11 de septiembre. Y es que la NSA no es una agencia de inteligencia nueva, ni es la primera vez que resulta cuestionada. Durante la Guerra Fría, esta agencia no solo llegó a tener casi 80.000 puestos de trabajo y controlar casi todas las comunicaciones electrónicas procedentes del bloque oriental, sino que en su seno se creó en la década de 1970 el controvertido programa Echelon de vigilancia tecnológica, supuestamente capaz de monitorizar las comunicaciones telefónicas, de fax y de tráfico de datos de todo el globo. Tras las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje de la NSA en el gobierno de Obama, el Washington Post informó que el motivo de las filtraciones era destapar el estado de vigilancia existente en Estados Unidos. Creo que se le debe una explicación al público respecto a las motivaciones de la gente que hacen que estas intercepciones de las comunicaciones que están fuera del modelo democrático. Los diarios The Guardian y The Washington Post hicieron pública la identidad de Snowden a petición suya, días después de la filtración. Explicó así su razonamiento para renunciar al anonimato. Aquellos son normalmente difamados, lo convierten en un caso de esta gente está en contra del país, están en contra del gobierno. Pero yo no lo estoy, yo no soy diferente a cualquier otra persona, no tengo habilidades especiales, soy simplemente otro hombre quien se sienta en la oficina día a día, mira lo que está pasando y dice: esto es algo que no nos corresponde decidir. Algunos de los programas de monitoreo y vigilancia que se han conocido gracias a las filtraciones de Snowden son, entre otros, el PRINCE, un programa que permite recolectar datos y comunicaciones directamente desde 9 grandes proveedores de tecnología. El otro programa de monitoreo de personas es el Sky Score, un sistema de búsqueda y análisis de información de personas de todo el mundo que es capaz de interceptar correos electrónicos y recolectar información privada como fecha, hora, duración, cantidad de datos transferidos en un equipo, que dice mucho sobre los hábitos de una persona. Usted no puede encarar y ponerse en contra de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo y estar completamente libre de riesgo porque ellos son adversarias muy poderosas. Nadie puede de manera significativa oponerse a ellos. Si quieren agarrarte, lo harán en su tiempo. Si bien las interceptaciones telefónicas y el monitoreo de personas son legales mientras tengan orden judicial, los equipos de Internet y demás siguen sin protección, gracias paradójicamente al mismo desarrollo tecnológico. ¿Por qué la vigilancia electrónica le debe importar a la gente? Porque aunque usted no esté haciendo nada malo, usted está siendo observado y grabado. Y la capacidad de almacenamiento de estos sistemas incrementa consistentemente todos los años, en órdenes de magnitudes, en que está llegando a un punto en que usted no necesita haber hecho algo malo. Simplemente, eventualmente, usted puede caer bajo sospecha de alguien, incluso a consecuencia de información equivocada. Y luego pueden usar este sistema para ver tiempos pasados y escudriñar cada una de las decisiones que usted tomó en su vida. Bueno, ¿les parece si arrancamos con el análisis de esto? Y yo arrancaría con una primera pregunta que ¿es posible un mundo sin espionaje cibernético? Y la ampliaría incluso un poco más y con una pregunta que nos envía Carlos Díaz, y es: ¿hay algún país que no utilice espías y servicios secretos en el mundo? ¿Es posible un mundo sin espías, Jairo? Yo creo que es imposible, porque el espionaje algunas personas lo consideran el segundo oficio más antiguo de la humanidad. Y en esa medida yo creo que todos los países siempre van a tener la necesidad de saber, que consiste en determinar qué piensan los enemigos, pero especialmente los amigos. Y los pensamientos hoy día van por cadenas de comunicación internacional, por el internet, por diferentes medios. Y la única forma de tener acceso a esa información, sin entrar en el debate de la legalidad y legitimidad de ello, es entrando en esos servidores para tener acceso a lo que necesitan los gobiernos. Yo veo muy difícil que eso ocurra sin inteligencia. ¿Los amigos también? ¿Hay que espiar a los amigos también? Yo comparto en que efectivamente eso es impensable ya hoy día. Además, por un elemento adicional a lo que señalaba Jairo. Bueno, sí, a los amigos también, porque desafortunadamente en las lógicas de la política todos son de desconfiar. En las lógicas de la política normalmente no se confía de nadie. Así que el presidente bien podría haber estado espiando a sus negociadores. Legalmente lo puede hacer. Ahora volvemos a eso. Si tienen correos electrónicos que pertenezcan a la cuenta de la Presidencia de la República,
no solamente las entidades del Estado, sino las privadas, tienen unos pequeños párrafos donde dicen que pueden acceder a ese tipo de información. Porque ustedes me están sacando la lógica de espiar al enemigo. Ustedes dicen Al amigo. espiar al enemigo y al amigo. Claro. Listo. Entonces, sigamos, Alejo. Usted dice que es imposible. Sí, con un elemento adicional, y es que el tema de seguridad se ha convertido casi que en una obsesión de las sociedades contemporáneas. Y entonces, ligado a eso, el tema de inteligencia cibernética y demás aparece como uno de los mecanismos para supuestamente garantizar seguridad. Luis, ¿hay manera de protegerse de un espionaje cibernético? Aquí tengo mi iPad. Pues, ¿Puedo asegurarme que esto no esté siendo leído en otro lado? hay maneras de protegerse, pero nunca vas a tener la certeza de que estás 100% protegida. En este mundo donde ya también hay información, estos dispositivos electrónicos se manejan con sistemas operativos que pueden tener vulnerabilidades por lo complejos que son y por todas las funcionalidades que dan. Es muy posiblemente que hayan vulnerabilidades que queden y esas vulnerabilidades las pueda aprovechar algún atacante, ya sea para espiarte, ya sea para robarte información o para hacer algún daño. Entonces, aunque hay muchas buenas guías para que estés con cierto grado de certeza de que estás protegida, no podrás estar 100% segura de que estás protegida. Bueno, eso es lo que tiene referencia, digamos, a mí. ¿Un país se puede proteger del espionaje cibernético de otro? Tampoco precisamente por esto. Entre más complejos sean los sistemas que estén utilizando, más posibilidades hay que haya alguna fuga de información. Y teniendo en cuenta de que ahorita los medios de comunicación entre las agencias y todo eso hacen un uso fuerte de Internet, estas redes también pueden ser vulneradas, ya sea por atacantes internos en las organizaciones que presten servicios de espionaje, como por otras personas que, ya sea por probar que se pueden meter a estos sistemas o porque tengan algún motivo, sustraigan información y pues vulneren tu privacidad o los datos que tengas. En eso yo creo, Laura y colegas de panel, se aplica lo mismo de que la seguridad total no existe nunca. No existe. Riesgo cero no existe. Siempre vamos a tener que convivir con unos niveles de riesgo en cuanto a que podemos ser espiados en todos los sistemas electrónicos que manejemos. Y dejamos huellas electrónicas, no sé si es el término exacto, en todo lado, desde entrar a una página desde nuestro computador hasta enviar correos y creer que los borramos y quedan huellas por todo lado. Pero no son los riesgos mayores ahora. No sé si vieron la noticia que salió hoy, que fue publicada en varios diarios colombianos, de un hacker argentino que se metió en los correos y en los computadores de varios personajes de la farándula y sacó fotos eróticas, fotos en posiciones comprometedoras de esta gente. Pero lo que más me impresionó del cuento es que logró meterse, Jairo, logró meter un programa para que se pudiera filmar la intimidad de esta gente. ¿Eso se puede hacer, Luis? Sí, eso se puede hacer. Obviamente necesita un conocimiento técnico mucho más alto de que la persona normal tendría, pero sí hay varias maneras de hacer estas proezas. Con los Smart TV, ¿cierto? Se puede por los Smart TV, se puede por las webcams, se puede por dispositivos, se puede también, por ejemplo, insertar programas en las computadoras de las personas que registren lo que teclean en sus teclados, los que ven en sus pantallas. Todo eso es posible. Pero si todo eso se puede, ¿ustedes no sienten como un peligro mayor, una urgencia mayor, que el mundo cambió y que hay generaciones que están naciendo conectadas? O sea, nosotros, creo que en esta mesa, quizás Luis, no nacimos conectados. Aprendimos a estar conectados. Y parecería que las nuevas generaciones están como más dispuestas a ceder en términos de privacidad de lo que estamos nosotros. ¿Ustedes lo ven así o no? Yo lo veo así. Yo creo que hay generaciones que no hacen un ejercicio, no tan técnico, pero no hacen un ejercicio de ponderar libertad y seguridad. Creo que ellos tienen claro que
es necesario renunciar a cierto grado de intimidad para poder tener una vida más conectada, con mayor acceso a ciertos contenidos y para poder transmitir otro tipo de cosas. Es más, si uno mira lo que ha sido la evolución de los temas de inteligencia, los picos se dan es con base en mayor libertad y mayor seguridad. Pero día a día el pico, o por lo menos el top de la libertad, sigue cediendo. Hay momentos en donde la discusión de toda la sociedad es, ojo, frenen esto, pero cada vez es menor la intensidad sobre ello. ¿Es que estamos en un pico de seguridad o en un pico de libertad ahora? Seguridad. Claramente. Y no, sí, y creo que no va a haber un proceso de cambio, la variable no va a declinar en los próximos años. Aquí Sentipensante dice, ¿podemos inferir que todos podemos ser observados, escuchados, leídos? Y yo creo que la respuesta que acaban de dar es claramente que sí. Entonces, ¿les parece si empezamos ya a analizar las revelaciones de semana de estos 2 días en el contexto de la nota, o sea, de lo que pasó en Estados Unidos? ¿En qué se parece, Alejo, y en qué no se parece este escándalo a lo que pasó en Estados Unidos? Yo creo que se parece en pequeño, sí, y por supuesto con niveles tecnológicos mucho más precarios a eso que nos muestra Snowden, de la inteligencia norteamericana penetrando todas las comunicaciones de los líderes mundiales, de los ciudadanos, de todos. Aquí esta fachada de inteligencia aparentemente estaba también penetrando las comunicaciones de una cantidad de personas. Suponemos que algunas con orden judicial, pero muy seguramente la mayoría sin ningún tipo de control. Eso se vuelve un factor cada vez para mí más difícil de controlar. Por más protocolos que hayan, eso se vuelve muy, muy complejo, y eso coloca la situación en que cada vez tener sistemas de encriptamiento de información, de controles por esa vía, siempre hay formas vulnerables de acceder, porque lo que cada vez vemos es que frente a esa realidad, toda la información tiende a circular de algún nivel de importancia para 2 destinatarios, información encriptada. Yo estaría casi seguro que la información que debe venir de La Habana al gobierno debe ser información que debe venir encriptada. Pero eso también, como sabemos, son sistemas cada vez más vulnerables también, más fáciles también de descifrar. ¿La encriptación ayuda o también se puede vulnerar? La encriptación ayuda, pero es 100% seguro que en algún momento del tiempo cualquier encriptación se pueda vulnerar. Ahorita, por ejemplo, puede que la encriptación en estos momentos sea segura, pero segura, ¿qué quiere decir? Que con los medios que hay ahorita va a haber un tiempo en que para desencriptar los mensajes va a ser tan alto que no va a ser posible en esta vida con los recursos que hay hoy. Y eso se denomina seguro. Pero pues también hay otros medios de encriptación que ya han sido obsoletos porque se han encontrado formas de romperlos. Entonces 100% seguro que haya un método que permita encriptar algún mensaje o información, es muy poco probable que exista. Laura, a mí me gustaría anotar algo de lo que dicen mis compañeros, especialmente las afirmaciones del profesor Alejo, que yo comparto, pero yo veo algunos elementos diferenciales, por lo menos 2. Primero, el caso de Snowden y todo lo que reveló es delicado, pero el caso colombiano creo que tiene en las proporciones nacionales características de crisis. El caso de Snowden no. ¿Por qué hablo de crisis? Porque denota el interés de los militares o de un sector de los militares por desconocer la autoridad política del presidente de la República, por torpedear un proceso de paz y por considerarse por encima de la ley, lo cual también es una diferencia con el caso Snowden. Si uno mira la ley patriota, si uno mira la reforma de la ley de 1988 en Estados Unidos, encuentra en cierta medida una lógica que le da a los organismos de inteligencia mayores libertades, pero con competencias restringidas.
Cuando tú miras la ley de inteligencia, te das cuenta que no solamente fue un saludo a la bandera, un chiste ofensivo para la sociedad civil en su momento, y de manera particular que los militares siguen considerando que están por encima de ciertos ámbitos políticos y que ellos no van a permitir que avance la voluntad popular. Esa es una diferencia muy grave y diferente con el caso, no diferente, que aleja el caso de Snowden al caso colombiano. ¿Usted estaría de acuerdo en ese sentido, en que lo que revela Snowden no necesariamente es un desafío a la autoridad civil? Sí, yo creo que es distinto en el sentido en que yo creo que lo de Snowden es un poco sacar en la mesa algo que más o menos se conocía. Se conocía, sí. Con pruebas evidentes, porque digamos, si uno mira rápidamente hacia atrás, desde cuando nos hablaban del centro Palomar allá en Inglaterra, que interceptaba todo tipo de comunicaciones, y estamos hablando de una década o más atrás, uno diría con los desarrollos tecnológicos eso está. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí complejo? Que desafortunadamente no tenemos transparencia tampoco en la investigación que se están dando. Sí. Hoy ya mi impresión es que esto se enredó de tal manera que no vamos a saber nada. Porque ya el presidente dijo que la fachada era legal, lo cual probablemente sea verdad. Y es una verdad de perogrullo casi. Exactamente. ¿No? Lo que no quiere decir que lo que hacía esa fachada legal fuera legal. Es una verdad de perogrullo. Cuando volvamos de esta pausa, les hacemos esta pregunta que aparte es enviada por una televidente. Ya volvemos. Seguimos en los jardines de la Universidad Jorge Tadeo Lozano hablando de numeral mundo chuzado y lo interrumpimos, profesor. Estábamos hablando del tema de las fachadas. Jairo había dicho que era de perogrullo. Aquí Anmeri González manda preguntar de por qué estaban en un lugar clandestino de este tipo, por qué no estaban en una instalación oficial, si todo lo que se estaba haciendo desde ahí era una operación autorizada. Bueno, la existencia de fachadas es una práctica absolutamente común de todos los servicios de inteligencia. Eso, digamos, no debería sorprender a nadie. Por muchas razones, porque, digamos, requiere, por ejemplo, ser la fase previa a otro objetivo posterior. Porque, como pareciera en este caso, además de la labor de interceptación, también parecía alrededor de todos los juegos, era un mecanismo de reclutar eventualmente nuevos trabajadores de la informática, jóvenes sobre todo, con conocimientos, con interés en el tema. Por eso me parece muy atractivo todo el tema de los juegos, porque ese es un elemento de gancho muy importante a muchachos muy interesados y pilos que puedan eventualmente, como algunas de las informaciones que se dieron, empezaron a vislumbrar. O sea, ¿cómo es un mundo de los hackers? O sea, ¿cómo es eso, Luis? Pues para mucha gente es más que todo el reto de mostrar que pueden acceder a un sistema, demostrar que, así sea como un juego por orgullo propio, pueden hacer cosas que otros no pueden. Digamos, eso también está ligado, como decía, a los videojuegos, en donde pues para tener buena puntuación o para pues dar lo mejor que tienen que tener algunas capacidades técnicas en el mundo de los computadores. Por ejemplo, saber qué es una red, saber pues temas de conectividad, todo. Sí, pero ¿cómo los enchufan? O sea, ¿de dónde sale Snowden? ¿De dónde sale? ¿Viene de ese mundo Snowden? ¿Cómo? Sí, posiblemente. Y también con la gran cantidad de información que hay en Internet, el conocimiento está ahí. Cualquier persona interesada en este mundo de la tecnología podría ir y llegar y aprender con documentación y comunidades que hay ahí que les interesa
difundir el conocimiento. Y entre estas mismas se hacen retos y aún así, y haciendo esto, se van generando pues personas con capacidades técnicas muy avanzadas, aunque no tengan una formación empírica de universidad. Eso también las hace muy llamativas para los reclutadores que se centran en juegos, en convenciones de seguridad y tecnología para reclutar estas personas. Pero, Jairo, si todo está en la red, ¿hay manera de gobernar la red? No, la red nunca se va a poder gobernar. Yo creo que lo que se puede hacer un seguimiento especial y quizás anticipar ciertas tendencias. Se puede quizás hacer un rastreo de personas que tienen habilidades que van más allá del promedio, pero que tengamos la capacidad de controlar la red, creo que es muy difícil. Quizás podemos extraer lo que nos interesa. Es más, los propios sistemas Témpora, el sistema Prisma de Estados Unidos, tiene una característica muy llamativa. Copian todo y luego tienen tiempo para buscar. Y yo creo que eso también demuestra que no se puede controlar en tiempo real la información. ¿Y eso está relacionado con lo que llaman aquí monitoreo? ¿Qué es el monitoreo? ¿Por qué se está hablando tanto de monitoreo? En general, a no ser que aquí nos complemente nuestro especialista, yo creo que el tema de monitoreo en última sería el equivalente a lo que llamaríamos en el pasado el seguimiento. Sí, pero aquí el seguimiento es a medios electrónicos en términos de jugar con determinados tipos de palabras clave, determinados tipos de información, porque es tal el volumen de información que, digamos, eso terminaría por indigestar a los analistas. Entonces es seguir sobre determinadas bases, sobre determinados protocolos y tratar de extraer información que pueda ser interesante. Ahora, en la doctrina norteamericana de inteligencia, monitoreo es el seguimiento de un objetivo para extraer el mayor número de información. Y se habla de monitoreo en términos norteamericanos como antónimo de investigación penal, en la doctrina norteamericana. Luis. Yo creo que ampliaría un poco más la definición de monitoreo, porque ya en estos momentos se puede estudiar una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Esto no lo hace precisamente una persona, sino programas que filtran la información necesaria. Y no solo esto, sino que toda esta información también tiene metadatos que serían como los datos sobre los datos que podrían dar patrones de comportamiento sobre una persona, qué le gusta, qué sitios frecuenta. También ahorita con los dispositivos móviles que tienen herramientas de geoposicionamiento se podría rastrear la posición y así dar como un cuadro más completo de información sobre las personas. Entonces, por esto también podría ser bastante importante que la gente empiece a preocuparse por su privacidad y los datos que... Pero ¿cómo se hace para preocuparse uno por su privacidad? Aquí alguien nos manda a decir, bueno, cuando uno baja una aplicación de la red, uno tiene que darle acceso a sus contactos, a su ubicación, a todo. O sea, uno no puede bajarla sin darle acceso en su computadora. Entonces, ¿cómo se hace? Pues precisamente eso es lo que tienen que tener cuidado, revisar bien qué permisos le están dando sobre la información que uno tiene a las aplicaciones que uno instala. Si hay una información que, por ejemplo, le va a rastrear las llamadas, los contactos, todo eso, y es solo una aplicación de fotos, pues no tiene sentido. Okay. Pero digamos, si es una aplicación de comunicaciones como ahorita tan popular WhatsApp, pues tiene un poco más de sentido que pida esos datos, ¿sí? Lo mismo cuando se instala un programa en un computador. Los mismos sistemas operativos le piden a uno el permiso para instalar estos sistemas operativos. Bueno, volvamos al tema de las chuzadas acá en la comparación con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, tú decías, Jairo, es más grave porque allá era una cosa masiva. Era predecible, el comportamiento y las autorizaciones de la ley nos llevaba a un escenario de futuro en donde se iba a dar, el respeto por las competencias. Ahí hay, no sé, 119 servicios de inteligencia, pero hay una ley que le dice, usted recoge información sobre comunicaciones en teléfono, usted por internet, usted recoge tales temas, tales, y eso mal que bien se respeta, claro, en unos límites que todos rechazamos, pero acá ni siquiera hay límites de lo que recoge, hasta dónde, cómo y qué hace con ello. ¿La ley de inteligencia quedó tan mal, Alejo? Yo creo que en esos aspectos de controles es
nada, eso es un canto a la bandera. Pero incluso, a ver, me corrige si me equivoco, pero incluyó más controles de los que había anteriormente, ¿o no? Sí, en teoría sí, porque antes no había nada, pero eso no quiere decir ¿Y cuáles son los controles? ¿Cuáles son los controles en la ley de inteligencia que se hubiesen violado en el escándalo este? No, el tema es que, primero, Contraloría tiene la posibilidad de hacer un control sobre gastos reservados, es la única que tendría, pero eso significa que haya la voluntad de hacerlo. Pareciera que ese no es el caso. Hoy dijo que sí. Pues, Al espectador le dijo que sí. Pero ella tendría eso. Pues claro, como son reservados no sabemos, bueno, nada. Segundo, se creó una comisión de Congreso que se supone que tiene una capacidad de control político y que puede pedir la información. Pero yo me pregunto, y sería bueno preguntarle al senador Cristo y al senador Galán, ¿cuándo fue la última vez que se reunieron para eso? Yo le contesto, yo le pregunté. Sí. Yo le pregunté al presidente del Senado. Se reunieron una vez en diciembre y acaban de haber sido convocados otra vez. Exactamente. Le agrego otro control, el control de planeación. La ley establecía que era necesario tener un plan de inteligencia. Un plan anual, un plan... Eso garantiza muchas cosas. Si yo tengo un plan, yo tengo determinados procesos, procedimientos y objetivos. Y yo puedo hacer control de procesos, procedimientos y objetivos en términos fiscales, disciplinarios y políticos. Si no hay plan, no hay control fiscal, disciplinario ni político. Ahí hay un tema. Y dos, lo que decía el profesor Alejo, que creo que es lo más acertado que se ha dicho esta noche. Antes no había nada. Cualquier cosa que se ponga es bueno. Y le voy a poner un ejemplo. Antes nosotros no teníamos una comunidad de inteligencia. Esta ley dijo, como gran cosa, voy a crear una ley de inteligencia donde se establezcan las competencias. Creó la comunidad y a ninguna le dio competencias. Eso se llama un saludo a la bandera. Es decir, siguen como antes, pero ahora tienen ley. Y algo que creo que es peor, la sentencia de la Corte Constitucional. Eso resultó ser un parto de los montes. Muchos esperábamos una sentencia que no solamente corrigiera los errores que hubo en la discusión, sino que fuera mucho más restrictiva y garantista para el tema de la intimidad, de la privacidad, del habeas data. Y resultó ser una sentencia que no solamente es floja en términos jurídicos, sino poco relevante en términos políticos de protección a los ciudadanos. Yo creo que para algunas personas resultó ser un ejercicio muy interesante. A estas alturas del partido, yo creo que de interesante no tiene nada. Y fue una ley estatutaria. ¿Cuántos años se demoró eso, profe? ¿2 o 3 años de discusión? Se demoró como 3 años en discusión. Una que la devolvieron, ¿cierto? La devolvieron porque... Alejo, y en términos de, digamos, si usted estuviera de acuerdo con Jairo en decir esta ley salió mal, ¿qué debería haber dicho la ley? ¿Y qué país tiene alguna ley que sea ejemplar, que uno pudiera volcarse en América Latina a decir esta es la ley de inteligencia que necesitamos para proteger a los ciudadanos? No, yo creo que hay bastantes modelos de control. Un colega argentino que estudia mucho esto, Ugarte, José Manuel. Sí. José Manuel ha hecho un ejercicio muy interesante, aquí hemos tenido varias veces, de comparar distintos servicios de inteligencia y a partir de ahí sistematizar lo que yo coloqué en Hola Política, ese pequeño resumen que puse en Hola Política de un artículo mío hoy. Cito algo de José Manuel. Él establece fundamentalmente esto que estamos hablando. Los controles de planeación, que son fundamentales. Sí, es el mejor. Donde en teoría esa fachada debería tener su plan anual, su plan semestral y debería estar trabajando sobre eso. Y quienes están bajo la responsabilidad que deben responder de que esa gente está efectivamente haciendo eso, si está interceptando es estos determinados teléfonos porque hay una orden o estos sistemas de comunicaciones. Segundo, el control político del Congreso, y en eso se recomienda siempre, el caso español lo tiene, unas comisiones específicas, pero es que aquí la comisión del Congreso que se ocupa de eso, se ocupa de cualquier cantidad de cosas. Debería haberse creado una comisión realmente especializada para hacer el control de servicios de inteligencia, incluso con unas reservas, si se quiere, de ley, para que ellos no puedan revelar, pero que
no puedan a ellos. Le voy a hacer una pregunta y el control ingenua. administrativo. Le voy a hacer una pregunta ingenua. Usted cita el caso español, en Estados Unidos es igual, hay una... ¿se puede pensar en que las fuerzas militares, o sea, inteligencia militar revelara a congresistas de fuerzas tan polarizadas información de inteligencia en un país en conflicto? O sea, ¿no es un poco también soñar con el deseo, pensar con el deseo? ¿Es posible o no es posible? No, yo creo que debería ser posible, porque es que el tema, Laura, es que no se puede legislar para el día a día. Sí. Si usted hace una ley, es una ley que está pensada para mantenerse en el largo plazo. Entonces, ¿qué pasa si este año terminamos el conflicto? Entonces, ¿ya qué argumento habría? No, yo creo que eso se puede. ¿Cómo se establece eso? Estableciendo a su vez controles también sobre los miembros del Congreso que efectivamente van a ser parte, porque es que no es a cualquier congresista, son los que se escojan, pero ellos a su vez tienen que establecer unos protocolos de guardar por un tiempo completa y bajo la gravedad de lo que eso implica, incluso con connotaciones de orden penal, del manejo de la información, porque así es que se puede funcionar, si no, no se puede funcionar. Digamos, no es para que el congresista salga a los periodistas y oiga, me dije, no, evidentemente, no podría ser así. ¿Les parece si seguimos, digamos, hablando de las implicaciones internacionales de lo que podría ser este escándalo? Se ha hablado de la posibilidad de que realmente quienes estuvieran chuzados fueran los miembros de la FARC, no los negociadores. Y en ese caso es muy posible que se hubiese estado accediendo a comunicaciones de autoridades cubanas, de autoridades venezolanas. ¿Ustedes ven algún tipo de implicación? ¿Puede estar pasando algo detrás las bambalinas que ahora no sabemos? Yo no creo, porque yo estoy seguro que la inteligencia cubana está haciendo monitoreo de las conversaciones de los negociadores del gobierno y de las FARC. Pero si vas y le preguntas a los británicos, las están haciendo. Si le preguntas a los de Venezuela, las están haciendo. Si le preguntas a México, la está haciendo. La está haciendo Estados Unidos, la está haciendo Francia y de manera especial la está haciendo Brasil. Todos se están haciendo inteligencia, todos. Ninguno va a resultar afectado porque todos quieren saber más. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en decir que Bogotá... Si hay algo que está absolutamente monitoreado en este momento, satélite, es La Habana. ¿Ah, sí? Es La Habana y allá hay conversaciones por todo tipo de monitoreos satelitales. Bueno, pero si están tan monitoreados, ¿cómo es que tenemos tan pocas filtraciones? Porque la verdad es que ha habido muy poquitas filtraciones de lo que pasa en la mesa. Lo que significa que de todas maneras los sistemas de encriptamiento que estábamos hablando más o menos funcionan en muchos de estos aspectos. Claro, pero que sí. Es que hay un problema también que es importante que se está olvidando, que es el factor humano. Casi siempre las fallas de seguridad se dan por factor humano. Sí. Por ejemplo, puede que alguien haya hablado de más alguna vez y alguien que estaba al lado escuchó. Y precisamente fue lo que escuchó la información clave para algún proceso o alguna cosa, y se filtró la información. Entonces no vale que uno tenga el sistema de encriptación más poderoso si están hablando pues de la información a boca a boca. Y yo le sumo dos hipótesis. Una, de pronto el nivel de profesionalismo de los hombres de inteligencia es tan alto que la compartimentación funciona como principio. Y dos, de pronto no hay nada que contar en La Habana. De pronto las discusiones no son tan discusiones y los avances no son tan avances. Quizás ya hay un libreto y el tiempo va pasando y se va probando y se convierte en algo tan harto que no vale la pena ni siquiera contarlo. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de numeral Mundo Chuzado.
Aquí nos llegó un trino de Carlos Hernández que dice: Snowden y Wikileaks abrieron el camino a la verdad. En Colombia están tapando la verdad con montajes. ¿Para dónde vamos? ¿Qué giro? ¿Cómo entiende este giro que están tomando los acontecimientos, profesor? Por lo menos pareciera ser un poco sospechoso, porque de un primer escándalo de que se estaba siguiendo, interceptando a los negociadores con nombres propios, además, 3 nombres propios y demás. Después entonces el énfasis es la fachada es legal, el fiscal supuestamente dice: si yo hubiera sabido que era fachada legal, no hubiera allanado, no había pasado nada. Hoy ya están diciendo: no estamos seguros si interceptaron o no, lo dirá la revisión. Después dicen: pareciera que aquí lo que hay es un montaje para alterar el debate electoral, y todo eso lo que me lleva es a que parecieran deliberadamente querer crear una confusión tal que finalmente no sepamos nada de lo que pasó. ¿Usted? Yo estoy totalmente de acuerdo. En esos momentos creo que nos han subido en una nube que pretende tapar la realidad, o por lo menos no dejar ver la luz que trae el sol, y de esa manera que el tema pase a segundo plano. El gran problema es que muy seguramente van a venir nuevas revelaciones, se va a enredar más el tema, y cuando empiecen a salir evidencias claras de que se pinchó o por lo menos se monitoreó a las personas que están en La Habana, el tema se va a volver mucho más complejo, y ya el gobierno no va a tener la facilidad de tapar las cosas y se va a ver obligado a tomar decisiones que no ha querido tomar. Una cosa es suspender a unas personas y otra es llegar a las cabezas. Aquí hay muchas preguntas sobre el tema de la impunidad. Me gustaría citarles los nombres, pero hay varias personas que están preguntando por qué en Estados Unidos, haciendo la referencia a las escuchas ilegales de Nixon, por ejemplo, en el caso Watergate, por qué allá ruedan cabezas y acá no. ¿Usted ve alguna vinculación entre la herencia de espionaje cibernético que dejó el gobierno Uribe con lo que está pasando hoy? Yo sí creo, Es más, yo creo que en el anterior gobierno incluso se hizo, por lo menos algunas pistas parecen mostrarlo, incluso inteligencia cibernética, gobiernos de otros países, a sistemas, sí. Eso no prosperó mucho más, pero ahí se montó todo un aparato muy importante, y mucho de eso con el desmonte del DAS, como se hizo tan de manera, por decirlo menos, torpe, creo que dejó muchas cosas volando. Expertos por ahí, sí. Mecanismos, sistemas de interceptación, y eso hoy día, parte de eso pudo haberlo recogido la Agencia Nacional de Inteligencia, parte de inteligencia militar, inteligencia armada, y parte, como lo hemos visto en estos días, están ahí en el mercado ofreciendo que si usted quiere chuzar a su mujer o a su marido o a esto, se lo hacen, le consiguen todo, o sea, en el mercado. ¿Es así de simple? Si usted quiere chuzar a sus... No es tan simple, pero como ya te había dicho antes, el conocimiento está público en las redes. Hay gente pues que también es especializada y pues como te había dicho, no necesita tener una formación universitaria para hacer esto y puede ser muy talentosa. Entonces en estos eventos puede que se reclute mucha gente así y se pueda tener pues acceso a mano de obra calificada para hacer estas chuzadas y que no tengan como un récord anterior. Entonces, uno de los informes decía que era posible que hubiera agentes norteamericanos, de alguna militares o de la CIA o algo. ¿Ustedes ven eso como una posibilidad, que en esa fachada hubiera cooperación norteamericana? Yo creo que es poco probable desde el punto de vista de tener unos servicios norteamericanos claramente orientados a apoyar una actividad de espionaje a los negociadores colombianos. Que ellos hayan aprovechado la experiencia y la asistencia técnica de la CIA, por poner un ejemplo,
para que la fachada tuviera mayores características de realidad y un perfil lo suficientemente bajo para pasar desapercibido, puede ocurrir. Pero que Estados Unidos o la CIA estuviera interesado en ello, no. La distancia que ha tomado en los últimos años, especialmente por cuenta de Uribe y su legado perverso en materia de irrespeto a los derechos humanos, alejó a muchas agencias, incluida la CIA, y especialmente del estamento militar. Yo no creo. Si hay asistencia técnica, fue manipulada con otros objetivos. O sea, si la CIA estuviera, está casi seguro que la CIA está haciendo espionaje, pero lo que ustedes me están diciendo es que lo hace separado. Yo he escuchado mucho la expresión, profesor, de que Bogotá se convirtió en la Berlín del siglo XXI en términos de como centro de espionaje. ¿Es una expresión exagerada? No, yo creo que eso es real, porque Bogotá está siendo un centro neurálgico para muchos de los elementos que interesan a Estados Unidos, pero a otras potencias. Tenemos aquí mismo a Caracas, que es un factor fundamental de preocupación para todas las agencias de inteligencia. Ahora tenemos la relación con Habana y lo que son todas estas conversaciones, pero indirectamente en eso toda otra serie de gobiernos de la región. Brasil está también aquí muy cerca. Entonces, es verdad, yo creo que hoy día se mueve aquí mucho de ese mundo de espionaje. Y le sumo un factor, pero Laura, hay un factor clave, la posición geoestratégica. Si tú quieres pinchar o monitorear cualquier conversación del continente, desde Canadá hasta Argentina, pasa por el espectro colombiano. Entonces es más fácil pinchar acá. ¿Eso es así? O sea, es mucho más fácil ubicarse aquí. Acá. Sí, pasan todas. También pues por los cables submarinos de comunicaciones. Necesariamente tienen que pasar algunos países sus comunicaciones por aquí para salir hacia Estados Unidos, otras partes de Centroamérica. Entonces está también en una posición privilegiada para estas pues tácticas de espionaje, sobre todo en este continente, en Latinoamérica. Yo le quería hacer una pregunta, Luis. En términos de este programa que vimos en la nota de Prisma, que permite, digamos, lo que usted decía, copiar y después seleccionar, ¿hay países latinoamericanos que dispongan de ese tipo de paquete cibernético? O sea, ¿Brasil podría hacer algo similar? Pues hay varias redes y supercomputadoras que hacen esto. Por ejemplo, podrían utilizar el poder de computación en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Computadoras que puede que tengan instalado algún programa, ¿sí?, que lo que va a hacer es darte poder de procesamiento compartido para así hacer un supercomputador que no esté centralizado. Esto te podría permitir analizar un gran volumen de datos, si ese fuera pues el cometido de la computadora, y así poder analizar comunicaciones, analizar paquetes de datos, analizar encriptaciones. Todo eso es posible y no es que se necesite una infraestructura gigantesca para hacer esto. Bueno, entonces ustedes lo que me están diciendo es que a nivel internacional esto no va a tener ninguna repercusión porque todo el mundo se está escuchando a todo el mundo, y que a nivel nacional las posibilidades de que sepamos la verdad son ínfimas. Sí, muy pocas. La preocupación que me asalta es que donde lleguen a salir evidencias, por ejemplo, de nuevo de los periodistas, mucho más claras, creo que el gobierno va a estar en una mala posición y me parece que va a terminar enredado con costos políticos por un manejo inadecuado de todo este tema que... En particular porque parecería que además hay figuras de la oposición involucradas claro, en estos seguimientos. Estamos en época electoral. Si saca militares, muy seguramente ya los asesores políticos le están diciendo, si saca militares le da espacio a Uribe para atacarlo, pero si los deja se le va a ir un sector democrático de su coalición. O sea, el peor escenario, si se llegan a salir esas evidencias que todo indica que va a ser así, va a ser para Juan Manuel Santos, que va a quedar contra la pared. Bueno, si nos quedamos sin tiempo, lamento, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.
el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil.